ese bachillerato de la excelencia y entonces la pública se va quedando más subsidiaria, ¿no? Otro dato, el 49% de los alumnos de la ESO están en la privada concertada. La relación entre renta familiar y centro académico es cada vez más grande. Antes de la crisis, ampliar la concertada consistía en ampliar las clases en cada colegio concertado, no ampliar las unidades, ¿no? El número de aulas. Luego se trataba de concertar etapas, ¿no? De la FP, intentar el bachillerato o concertar colegios privados ya existentes. Pero con el boom inmobiliario, y el crecimiento demográfico, pues lo que se opta en los nuevos barrios es ceder suelo público, ¿verdad?, para construir colegios concertados. Y así se amplía enormemente la red privada, ¿no? Antes de la crisis es el gran ataque a la educación infantil, el decreto de mínimos y bueno, pues generaliza los conciertos, la gestión privada de escuelas infantiles públicas y el cheque escolar. Justo un instante antes de que saltara la mecha de que se pusiera en marcha la gran movilización de profesores del curso pasado, se estaban contratando empresas con funciones docentes en lo que se llamó el plan refuerzo, no sé si os suena, para el refuerzo de los chicos por las tardes, ¿no? De manera que bueno, es una política que lleva mucho recorrido y entonces estalla la crisis y entonces tenemos la excusa ideal. Las instrucciones del curso pasado, ahora mismo hace un año, son las que ponen la marcha de las movilizaciones, son las que ponen a los profesores de secundaria en lucha, ¿no? Son unas instrucciones que materializan esos recortes, empeorando las condiciones laborales del profesorado. Y en ese momento, pues la comunidad educativa empieza a movilizarse en tres direcciones, ¿no? Por un lado, la campaña de desprestigio. Sabéis que vamos a ser los siguientes controladores aéreos, ¿no? Los caraduras que solo que protestábamos porque íbamos a trabajar simplemente 2 horas más, ¿no? Yo creo que deshacer esa campaña, ¿no? Y reivindicar pues un reconocimiento social, decir alto y claro que todo eso que hacía años que la consejería, y de hecho sigue sin sentarse a negociar con absolutamente nadie, sin reconocer a nuestros legítimos representantes, y que tiene pues un talante autoritario, ¿no? Perseguir directores críticos o profesores que se destacaban en la tele haciendo alguna crítica eran inmediatamente desplazados, ¿no? Bueno, pues las represalias propias de este tipo de talante, ¿no? Pero resulta que si alguna virtud tiene la movilización del año pasado es que inmediatamente vamos contando con el apoyo de las familias, vamos trabajando la idea de que esto es un problema social, ¿no? Que no es un problema simplemente laboral del profesorado y que el ataque es entero hacia la escuela pública y hacia un modelo de servicio público, ¿no? Y en ese sentido, la Marea Verde, que se va organizando, empieza a denunciar esa política privatizadora. Pues exigimos que no se ceda suelo público, que no se amplíen los conciertos, que no se externalicen los servicios. Todo eso está ya en el decálogo de las primeras movilizaciones del año pasado, ¿eh? Y denunciamos esa política de abandono de la escuela pública, pidiendo que se recuperen los profesores que se pierden, ¿no? Y que la escuela sea verdaderamente inclusiva y garantice esa compensación de las desigualdades, manteniendo los desdobles, los refuerzos, todo eso que tiene que ver con los alumnos con más dificultades y que necesitan respuestas, ¿no? Que solo la escuela pública les puede ofrecer, entre ellos el asunto de la tutoría, ¿no? Que se pretendía dejar sin valor educativo, ¿no? En fin, muchos meses de movilizaciones, ha sido un total de 12 huelgas. Los presupuestos del 2012 vuelven a recortarnos exactamente respecto al año anterior un 22%, un 63% a las universidades, a infantil un 37%, secundaria un 28%, la formación permanente del profesorado se recorta un 92%, en fin, esto significa menos profesores, pero hay más alumnos, con lo cual la calidad se ve muy afectada. El momento en el que estos recortes que se están realizando en Madrid se extienden o se
se aplican para toda España, se anuncia con el decreto de Wert de la primavera pasada, ¿os acordáis, no? Que salió bastante en la prensa y en la televisión, todo este tipo de medidas que se están poniendo en práctica este curso, ¿no? El decreto es 14.212, el de medidas urgentes de Wert, es el que permite un aumento del número de alumnos por clase en un 20%, es decir, entre 25 y 30 alumnos en infantil, a veces que no caben en el aula, entre 25 y 30 en primaria, de 30 a 36 en la ESO, 35 a 42 en bachillerato, ¿vale? Claro, esto sirve simplemente para cerrar clases y por tanto para despedir profesores. Es muy grave, retrocedemos a los coles de los 70, pero ahora tenemos alumnos mucho más diferentes que precisan un día verde y con nuestras camisetas a recoger y a llevar a los niños al colegio. Os invitamos a que os suméis a eso porque tiene una visibilidad, sabéis que me resulta tremendamente molesto que se nos vea. Y por último, convocaros a una manifestación en defensa de la enseñanza pública el 27 de septiembre, que será a las 6:30 desde Neptuno hasta Sol, porque no solo son todos estos recortes, sino que esto es inaudito, que no ha hecho más que empezar, porque ahora viene, la excusa era el ahorro y la eficacia, ¿no? Las políticas estaban de fondo, pero es que ahora la política se hace explícita en la nueva ley de educación. Buenos días a todos. Acércate el micrófono. Sí, digo, Marga ha situado perfectamente el tema de los recortes. Yo voy a hablar de las reformas, mejor dicho, de las contrarreformas que se nos vienen encima, y además que parece que de forma muy acelerada. Y luego yo creo que en el debate hablamos todo de lo que nos dé la gana, de lo que nos preocupe, nos interese, pero especialmente de las formas de resistencia y de lucha contra todo esto. En resumen, lo que viene a plantear con esa información detallada que ha dado Marga sobre los recortes, es un proceso de agresión a la escuela pública tremendo en los últimos años y de desinversión. El monto global desde 2010 para acá, y especialmente desde el Real Decreto 14/2012 de esta primavera, suponen 6.000 millones de euros menos en educación, 1 billón de las antiguas pesetas menos en educación. Por eso es una falacia que el ministro diga que eso no tiene repercusión en la calidad educativa. Ella ha explicado con mucho detalle cómo se traduce en supresión masiva de profesorado, aumento de ratios, deterioro de los recursos, deterioro de las condiciones de trabajo, privatización del suelo, transferencia al sector concertado, que es uno de los cánceres que tiene la educación en España, porque no se nos puede olvidar que la educación en España mantiene 3 de las herencias del franquismo y se debe a los pactos y acuerdos que los diferentes gobiernos de todo tipo, conservadores o socialdemócratas, han mantenido, por una parte con la Iglesia Católica, por otra parte con el sector privado concertado que hay en este país. Y esas 3 herencias son ni más ni menos que una segregación clasista en los centros, una confesionalidad religiosa y la existencia de una red privada que hace competencia a la escuela pública de todos y para todos. Bueno, yo directamente voy al tema de la contrarreforma que viene. Ayer el Gobierno aprobó un anteproyecto de ley. Este anteproyecto de ley se empezará con su tramitación. Parece que negociarán, entre comillas, formalmente con las organizaciones sociales, están obligados a hacerlo, pero no negociarán nada. No negociarán nada. También han hecho un parité de consulta online sobre propuestas y sugerencias para la reforma educativa, una reforma que llaman Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. Siguen arrebatándonos las palabras, siguen utilizando el término de calidad cuando están hablando absolutamente de lo contrario, de otra cosa. Bueno, lo mismo que ha sido un parité, la consulta online, suponemos que lo será absolutamente el intento de poner en común, negociar, verse con padres, representantes de
del profesionalidad del claustro. Nos encargamos el lunes, hicimos una asamblea con las familias, estamos intentando resistirnos, que aprenda un poco el ejemplo con otros centros de la Comunidad de Madrid, porque el tema nos parece gravísimo. No son 28 personas que lleguen que son monolingües, que solo hablan inglés y no tienen capacidad de ser tutores, de tener relaciones normales con los alumnos, etcétera, que tienen todo el derecho, que se acogen al derecho como si fueran catedráticos con plaza definitiva en el centro, de ser los primeros en elegir, porque no pueden ser tutores, no pueden estar con grupos no bilingües, se les hace en el horario a la medida, perjudicando a los compañeros que están ahora en los departamentos y en los centros, que impide que se contrate a muchos profesores interinos o en expectativa que están perfectamente habilitados y que si no lo hubieran deberían de abrir un plazo específico para ellos. Pero sobre todo lo grave es que se salta el artículo 103 de la Constitución, que establece que la vía de acceso a una función pública democrática, independiente y eficaz y profesional son los principios de igualdad, de mérito y capacidad. Eso se lo saltan a la torera. Si se abre esta vía que establece la ley, dentro de pocos años, de 5 o 10 años, podemos tener porcentajes muy altos en los centros educativos públicos de personas contratadas a dedo al margen de todo sistema de acceso objetivo a la función pública. Y eso significaría que también desplazamiento de los actuales profesores. Por eso un tema que contempla la ley es el de proceder a traslados forzosos. Traslados forzosos porque van a obligar, por ejemplo, a cambio de especialidades, a todas aquellas especialidades que no sean matemáticas y que no sean lengua, estar en la cuerda floja, porque el proceso de implantación de este bilingüismo, no es bilingüismo, que es inglés, que abandona los contenidos generales, conduciría a que cualquier especialidad estuviera en riesgo. O, por ejemplo, a trasladar el proceso de desmantelamiento de las escuelas de idioma a profesores de escuelas de idioma a los centros de secundaria, a dar su materia de manera seleccionada. Bueno, termino diciendo que la última guinda del ministro Wert, que es el ministro más desprestigiado y más deteriorado, y que cada vez que habla sube el pan, como comentábamos antes, que ha habido en la historia de la educación española, la última guinda es la de fortalecer los conciertos, la red privada, que fue algo por lo que el PP no llegó a un acuerdo con el ministro Gabilondo, el gobierno del Partido Socialista, en ese intento de un pacto de Estado sobre la educación. Y no solo va a fortalecer los conciertos con carácter general, sino que va a hacer legal lo ilegal. Cuando el Tribunal Supremo ha sacado varias sentencias diciendo que es absolutamente ilegal y que no procede dar subvenciones a centros privados concertados cuando segregan y separan por sexo, este hombre lo quiere legalizar, algo que es un disparate, que no tiene ninguna base pedagógica y que lo único que hace es ayudar y potenciar a las escuelas ultracatólicas, que son las que mantienen este esquema de educación que niega la coeducación y que segrega por razones puramente ideológicas, religiosas y represivas. Hago un apunte para situar un poco el debate entre todos sobre el qué hacer, sobre la resistencia. Hemos hablado de recortes, de reformas, de resistencia. Creo que la primera cuestión es tomar conciencia clara de que vienen a por nosotros, vienen a por la educación pública, como vienen a por la sanidad pública, como vienen a por lo que es público. El canal de Isabel II intentan expropiar lo público en paralelo al empobrecimiento general de la población y en paralelo al desmantelamiento de un estado de bienestar muy débil que tenemos en nuestro país, con la excusa de la crisis, de la estafa financiera que todos sabemos. Frente a ello hay que organizarse, y la organización es crear redes organizativas que arranquen desde abajo, que fomenten la participación democrática, no solo de los afectados directamente, sino del conjunto de los ciudadanos. Esta pelea solo se puede ganar en la medida en que participe toda la comunidad educativa y los ciudadanos cojan la bandera de la educación, de la sanidad pública como un bien social, como un bien público, como un bien de todos, no como un servicio que entra en el ámbito de la competencia y de la privatización. Y la resistencia y la movilización hay que hacerla con la unidad de todo el movimiento sindical, con la movilidad del profesorado, con la movilización de toda la comunidad educativa, la lucha de la ciudadanía, de ámbito estatal, porque los ataques son estatales, intentando aglutinar a todos los sectores educativos en la marea verde, que ha tenido un papel importante en Madrid y que ha sido escuela y referente para otras zonas del Estado,
el sector que más ha empujado ha sido el sector de secundaria. Es preciso que primaria, que este año está padeciendo de forma muy directa los recortes, primaria infantil, y la universidad, que se encuentra en una situación también de excepcionalidad, se aglutinen todos los sectores educativos para globalizar la lucha, para globalizar la pelea, que debería hacerse con el conjunto del sector público y que debería hacerse con todos los trabajadores y trabajadoras, porque nos estamos jugando un modelo no solo económico, sino un modelo de país, un modelo de democracia. En la medida en que haya ciudadanos formados, informados, críticos, responsables, comprometidos con su tiempo y que se planteen mejorar, tendremos una democracia de mayor calidad. Y creo que eso es justamente lo que se pretende con este tipo de reformas, porque desde el poder económico, político y religioso siempre han considerado que la educación es un privilegio para ellos. Ven con desconfianza que se socialice la educación y que la escuela sea de calidad, que la escuela sea de todos, y por eso prefieren una escuela de pobres como en el franquismo y una universidad para los hijos de ricos. Empezamos entonces ahora el grupo de debate, ¿vale? Muchísimas gracias a los ponentes. Bueno, yo creo que mejor chillos, pero bueno, vale. Entonces, ¿quién quiere intervenir? ¿Querías intervenir tú? Vale. Bueno, primeramente me presento, soy profesora del instituto, también soy madre de una niña y me gustaría que hiciera... A ver, me presento, soy profesora del instituto de secundaria, pero sobre todo aquí vengo no tanto como profesora, sino como madre de un niño que acceda a una educación de calidad. Y aquí me voy a insistir porque creo que hay una cosa que sucedió el viernes, que me ha hecho que demos un paso adelante y un paso diferenciador respecto a la lucha que veníamos haciendo el año anterior. Y es que el viernes se presentó definitivamente lo que parece que va a ser la ley PER, la ley de educación, y esa ley es tan absolutamente demoledora, como ha insistido Agustín, que ya traspasa los límites meramente educativos. Ya esto no empieza a no ser un debate ni siquiera entre recortes, educación pública, educación privada ni concertada, sino que es una ley que marca muy claramente cuál va a ser el destino de la educación en los próximos años y que efectivamente eso engloba a toda la sociedad, no solamente educativa, sino a toda la sociedad, porque esta ley aspira no a demoler la educación pública, sino a crear un tejido social muy claro, que se corresponda con, como ha insistido Agustín, en esa diferenciación entre clases, en esa diferenciación entre trabajadores. Esta ley aspira a crear un infraciudadano que sea objeto de esos contratos basuras que ya se habilitaron gracias a la reforma laboral. Para que os hagáis una idea de lo que quiero decir, hay una metáfora que me gusta mucho y es que este gobierno se sostiene en dos pies como todos nosotros. El pie izquierdo era la reforma laboral y el pie derecho es la reforma educativa. Primero generó una serie de contratos basura y ahora necesita un tejido social de población civil que recoja y que sea el destinatario natural de esos contratos basura. Y esa es la finalidad de la segregación de la educación y de la clasificación por cualidades y por recursos económicos que plantea esta reforma educativa. Entonces, por favor, insisto en que ya no es un tema ni de recortes ni de profesores, sino es un tema muy serio que va a marcar cómo vamos a vivir de aquí a los próximos años. Esta ley renuncia definitivamente a que nuestros alumnos, nuestros hijos, la educación sea para ellos una educación integral cuya finalidad sea generar ciudadanos responsables, ciudadanos comprometidos e incluso ciudadanos felices. La finalidad de esta ley es generar trabajadores altamente cualificados y bajamente cualificados para eso que es la basura. Y vamos a tener que rezar todos para... Del estilo
modelo de huelga indefinida que no reconozca los ritmos a los que se está produciendo son inútiles. Es muy importante discutir, insistir, hacer asambleas de toda la comunidad. Es necesario que los padres y las madres entiendan cómo van las cosas y ser capaz de pequeñas victorias. Yo creo que, por ejemplo, lo de los 28 profesores estos, creo que lo vamos a ganar. Pequeñas victorias, estrategias de resistencia diversas y, sobre todo, mucha discusión. No caben, yo creo, ni la práctica burocrática de los sindicatos mayoritarios, que a día de hoy, por ejemplo, no se animan a convocar una huelga otra vez en toda la educación o en todos los servicios públicos, a pesar de que la huelga de abril fue un éxito significativo, a pesar de que los trabajadores públicos por primera vez en mucho tiempo están saliendo a la calle, no se atreven a eso, ni tampoco las dinámicas de autoconstrucción de otros sindicatos como la CGT, que están aprovechando la situación actual y decir, oye, ahora convocamos huelga indefinida, aunque sabemos que no vale para nada, pero que vamos a crecer. Pues bueno, están en su derecho legítimo, ¿no?, a crecer, pero tienen que tener presente que el problema es muy complejo, que tiene que avanzar colectivamente la comunidad educativa, si hablamos de educación, o el conjunto de los servicios públicos, si hablamos del conjunto de los servicios públicos. Es decir, adaptar en todo momento procedimientos democráticos, estar hablando con profesores continuamente en la asamblea, con padres continuamente en la asamblea. En nuestro instituto llevamos ya 4 asambleas. Y yo creo que eso es la dinámica que hay que hacer. Hay que, pues a lo mejor, ahora la estrategia de resistencia en los centros, ¿qué es? Pues resistir contra la extensión de los horarios, mostrando la contradicción entre aumentar a 30 horas y las 37 horas y media, eso hay que trabajarlo, la ocupación de las aulas, que no caben ya los chicos, todo ese tipo de cosas hay que irlas trabajando. Y de vez en cuando huelga, por supuesto que hay que hacer de vez en cuando huelga, porque si no, cuando se habla mucho de grandes acciones espectaculares, no sale nadie a la calle. Yo creo que por ahí van las cosas. Ni maximalismos que ignoren la correlación de fuerzas en la situación de partida, ni lo contrario, ni tibieza a la hora de no hacer absolutamente nada por creer que el problema es demasiado grande. Entre medias están prácticas democráticas, dinámicas de acumulación de fuerzas entre todos los sectores sociales y trabajo colectivo porque los servicios públicos tengan sentido. Bueno, yo solamente quería contar también una que me parece muy graciosa, y es que creo que queda clara, el gobierno este es prevaricador, y yo creo que eso ya queda clarísimo. Y el ejemplo que han puesto ahora ha sido que cuando estaban planteando lo de contratar a los profesores ingleses, Esperanza Aguirre salió diciendo, y además hay declaraciones grabadas en las que aparece diciendo que ella no entiende por qué es ilegal, porque si ella quiere hacerlo, la ley se lo prohíbe. A continuación habló el ministro Wert y dijo que tenía razón Esperanza Aguirre y que iba a cambiar la ley para que eso se permitiese. Y antes de que la ley se cambie, ella va y contrata 27 profesores. O sea, si eso es cometer una ilegalidad a sabiendas de que la está cometiendo, es la foto del signo de la prevaricación. Pero bueno, acerca de lo de la educación para la ciudadanía. Tema de ciudadanía que preguntaba el compañero. Vamos a ver. Es una asignatura que se da en toda Europa, que tiene además lógica, ¿no?, que se formen a los ciudadanos como buenos ciudadanos en los valores de democracia, de participación, de mejora de su sociedad. Se da en toda Europa, está asumida. Hay países europeos donde están mucho más claros los valores, por ejemplo en Francia. Francia tiene unos valores republicanos tan arraigados que si le vienen con una milonga como lo de la contratación irregular de profesores elegidos a dedo, se monta la de Dios es Cristo, porque van en contra de el concepto que tienen de función pública, o con los temas de confesionalidad en las aulas con la religión, lo mismo. Bueno, como decía la compañera, el tema de la escuela no es solo para formar para el mercado, es para formar en conocimientos. Y además hay que reivindicar el derecho a tener una educación de éxito, de conocimiento, de sabiduría, etc. Tanto la escuela como la universidad, que tiene que ser autónoma, que tiene que ser crítica, que tiene que ser científica. Y la base de los conocimientos tienen que ser científicos por una parte, desde el punto de vista de los contenidos, desde el punto de vista moral, los derechos humanos. Los derechos humanos como base principal. ¿Cuál es el problema que hay con educación para la ciudadanía? Que en mi opinión, seguramente hay quien puede no estar de acuerdo, ha sido una asignatura que, aunque se dan en otros países europeos y tiene lógica,
y los contenidos son interesantes, se ha utilizado políticamente tanto por el PP como por el PSOE. Y me explico. El PP, para hacer su campañita diciendo esto es una atrocidad, y ponen el grito en el cielo el Partido Popular y la Iglesia, y emprende una campaña de insumisión donde han participado 4 gatos, que encima los tribunales mayoritariamente lo han rechazado, porque con eso se curan en salud para evitar que realmente se toque sus privilegios. Uno de los privilegios es la religión en la escuela o los conciertos. Le ponen el grito en el cielo por un tema relativamente menor para que no se aborde temas más sustantivos. Y el Partido Socialista, por otro lado, va a hacer el juego contrario. Con esto plantea educación para la ciudadanía como si fuera algo cuasi revolucionario, cuando al mismo tiempo dota con una sola hora, que solo sabemos que estamos en los centros con una sola hora, una asignatura que según ellos es tan importante, tan trascendental y tan revolucionaria. Es más, en cuarto de la ESO se pasa de tener 2 horas de ética a tener una de ciudadanía y ética con el gobierno del Partido Socialista. Estos son debates fantasma, debates cool, que no conducen a ningún lado más que hacer cada uno su propaganda. ¿Qué ha hecho ver, qué ha hecho el PP? Pues otro poquito más de ideología. Deja la asignatura con la misma carga horaria, con una ridiculez, y en el tema de contenidos quita contenidos que no les gustan. Por ejemplo, quita el contenido de hablar de las desigualdades sociales que hay en los países, quita el contenido de la discriminación de género, y que no se hable de igualdad de género, quita el contenido de el rechazo y la denuncia de las actitudes de homofobia, quitan ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque conectan con su mentalidad, porque la mentalidad que tienen es la del año Catapón, la de aquellos juegos de cartas de familia de abuelos panaderos, padres panaderos y niños panaderos. Cuando no ven nuestra realidad, pues intentan que las leyes y la educación vaya por ahí. Pero bueno, ¿se va a acabar ya esto? Bueno, únicamente que la compañía tiene una cosa muy interesante, la primera que intervino, que es resaltar la coherencia que tiene todo en el modelo de la derecha. En el modelo neoliberal hay 2 cosas. Uno, esto es un pastel, la educación, estupendo,